Bien, muy buenas tardes, ingeniera Margos de la Unidad Didáctica de Sistema de Riegos y compañeros del Instituto Vilcanota. En este momento voy a presentarles el trabajo de la maqueta que he realizado, ¿no? Del riego por sistema de goteo. Para lo cual les voy a explicar en qué consiste en cuanto el sistema de goteo o el riego por goteo. El riego por goteo es donde nosotros aplicamos el agua en forma de gotas a nuestra planta o si no productos cultivados, ¿no? Ya sea maíz, ya sea habas y también entre otros productos, ¿no? Por lo cual acá vemos más que todo la maqueta que he presentado, ¿no? Les voy a hacer dar en cuenta en cuanto, digamos, fuentes o componentes del riego por goteo. El riego por goteo, más que todo, para hacer este tipo de riego tenemos que tener una inversión de muy alta, ¿no? Más que todo tenemos que contar una economía suficiente para lo cual hacer los correspondientes factores o componentes del riego por goteo, ¿no? Para lo cual nosotros vamos a ubicarlo en la parte, digamos, cabeceras. Digamos, en esta parte, imagínense compañeros que habría, digamos, un estanque o si no bomba de agua donde vamos a almacenar el agua, ¿no? En ahí va a ser un almacenamiento de agua donde vamos a suministrar a nuestro cultivado, a nuestro terreno, lo que vamos a regarlo, ¿no? Por lo cual tendremos de eso una línea de presión. ¿En cuanto de línea de presión, compañeros? ¿En qué consiste? Consiste en que vamos a traer en una tubería de PVC, para lo cual es muy importante que va a ser, digamos, depende de nuestro caudal de agua, ¿no? Cuánto de caudal vamos a tener y cuánto de extensión de hectáreas de terreno vamos a regarlo, por lo cual depende de eso es lo que vamos a darlo el diámetro del tubo. No es que podemos poner, digamos, 12 pulgadas de diámetro de tubo, mientras que nuestro caudal de agua es muy poquito, entonces de nada sirve y vamos a hacer un mal uso de nuestra economía. Para lo cual, antes de eso, o sea que antes de nuestra captación tenemos que tener, digamos, pozas donde vamos a fragmentarlo en cuanto, digamos, los sedimentos, digamos, donde viene el agua, ¿no? Ya sea el agua se va a captarse, ya sea de un río, ya sea de un riachuelo, entre otros. Entonces, el riachuelo, tanto el río, va a traer siempre algunos sedimentos, algunos materias orgánicas, donde puede obstruir por línea de nuestra conducción y por nuestro riego por goteo, ¿no? Para lo cual vamos a tener en hay mallas de diferentes tamices, donde el cual va a encargarse en recolectar o mantener que el agua pase con mucha normalidad y también, y más que todo, limpia, ¿no? Para lo cual también tendremos cabezal de riego. ¿En qué parte vamos a tener cabezales? Donde vamos a tener, digamos, donde me estoy ubicando en esas partes vamos a tener, digamos, en cuanto a los válvulas, ¿no? En ahí estamos válvulas de compuerta, válvulas de aire, filtro de anillos, arco de riego y válvula de la bola. En cuanto de válvula de compuerta, eso es donde donde nos va a suministrar o donde nos va a regular la cantidad de agua, ¿no? Para así de cuánto de agua vamos a requerir, ¿no? Si vamos a mandar más o poco, entonces eso es lo que nos hace la válvula de compuerta. En cuanto de válvula de aire, va a ser donde nosotros, cuando vamos a tener acolchonamiento de, digamos, de aire, vamos a despojarlo en cuanto del aire, ¿no? En cuanto a filtro de anillos, eso es muy importante, compañeros, en este tipo de riego, porque vamos a estar regando, digamos, con cintas que tienen agujeros. Y por lo cual, como les decía en el principio, que puede venir, digamos, algunas materias orgánicas donde pueden obstruir los agujeros o los orificios de nuestro manguera, ¿no? Donde está yendo ya netamente a nuestro planta. Entonces, ese filtro de anillos es donde realmente va a ocuparse en hacer filtrar. En ahí se va a quedarse todos esos sedimentos o algunas materias orgánicas, todo se va a quedarse, ¿no? Por lo cual de ahí tendremos portarregantes. En cuanto de portarregantes nos referimos, compañeros, estos tubos, ¿no? Estos tubos laterales, donde vamos a poner en las partes laterales de nuestro terreno, donde en el cual saldrá unos agujeros tipo bigotes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Acá yo, compañeros, utilicé, digamos, un tubo de PVC de 5 octavos, pero de luz más que todo, ¿no? Pero
debería ser, digamos, acá, como les decía, dependiendo al caudal de agua. Entonces, si tenemos harto, entonces tendrá que ser tubo de 2 pulgadas o 3 o menos, ¿no? Entonces, por lo cual tendremos unos orificios donde en el cual sale en cuanto el, digamos, los bigotes. Después de bigotes vendrán las cintas de manguera, donde estos ya serían cintas, pero en el cual yo lo utilicé un nivel de manguera, ¿no? Que es más fácil de hacerlo este tipo de trabajo, ¿no? Por lo cual este es nivel de manguera donde se utiliza en la parte de construcción, pero lo utilicé para este trabajo. Este lo hice, digamos, en cuanto a los agujeros acá lo ubican, quizás así parcialmente no es casi exacta en cuanto al centímetro, pero nosotros tenemos que adecuarnos en cuanto de este trabajo, que tiene que ser a 20 o a 30 centímetros, porque planta a planta va a tener una distancia, entonces según a eso tenemos que tener esos orificios, de esa forma puede regarlo, ¿no? Mayormente yo estoy poniendo en la parte para que se visualice, digamos en la parte arriba, ¿no? Que está goteando, pero estos más que todo se pone a la parte donde sale en cuanto el tallo de la planta. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta planta cuando va a crecer, que está desarrollando, va a estar creciendo las hojas, entonces va a impedir que, digamos, a nuestra cinta o las hojas va a absorber más. Entonces, para lo cual se pone en la parte del tallo lo que sale, entonces, que va suministrando. En este tipo de cálculo, mayormente 2 a 4 litros gasta, o sea que se puede consumir, digamos, por hora, ¿no? El agua, ¿no? Eso es lo que nos dice. En cuanto a los emisores, ¿cuáles son los emisores? Son los que les decía, compañeros. Este es, en cuanto a los emisores, donde va, digamos, suministrar, digamos, en cuanto al agua, ¿no? Hay que está suministrando netamente, digamos, a las plantas, ¿no? Y ahora vamos a pasar en cuanto de este trabajo, más que todo, digamos, de cómo nosotros aplicamos el riego, ¿no? Como los decía, tenemos esas válvulas donde en el cual esas válvulas tienen que estar en buenas condiciones. ¿Con qué fin, compañeros? Estas válvulas van a ser casi estables en las partes cabeceras de nuestro terreno, porque si van a ser movibles va a ser algo difícil, para lo cual un poquito nosotros antes de instalarlo tenemos que fijarlo esas partes más importantes o partes más fluyentes que va a fluir a todo nuestro terreno, entonces ubicarlo esas válvulas o las cabeceras, ¿no? Para de esa forma, o sea que no tendremos al posterior problemas. Otro, en cuanto, digamos, mantenimiento, es cierto, compañeros, este tipo de riego nos permite a nosotros mayor facilidad de riego, poco consumo de agua y poco maniobra de persona o de personal, ¿no? Más que todo. Por lo cual nosotros en este tipo de riego tenemos que tener mayor momento, mayor constante en cuanto de lavados o si no el mantenimiento más que todo, compañeros. ¿Por qué? Porque puede ser que se vengan algunos, como les decía, algunos sedimentos o materia orgánica, eso al posterior nos va a ocasionar en cuanto el taponeo, en cuanto de eso. Más que todo, ¿cuál se va a hacerse mayormente en cuanto, digamos, el mantenimiento? Va a ser en cuanto al filtro, ¿no? Filtro con coraza. En esa parte es el filtro donde va a recibir toda esa parte, ¿no? Entonces, los tierras, los arcillos, o en cuanto al limo, todo así, ¿no, compañeros? Y otro, en cuanto de mantenimiento preventivo, en este tipo de mantenimiento tenemos que hacer preventivamente, casi constante sería en cuanto a los pozos, digamos, de donde está la captación. Tenemos que estar mayormente, digamos, viendo y más que todo. Y también este tipo de riego a nosotros nos permite en cuanto, digamos, para hacer nuestro, como quien dice, para fertilizar o para poner, digamos, algunos fertilizantes para nuestro producto. Entonces hacemos una mezcla, digamos, en donde va a haber unas válvulas o cajas donde está suministrando el agua, entonces pondremos ahí fertilizantes. De esa forma nosotros ya estaríamos también curando en cuanto del follaje o si no, digamos, digamos, algunos fertilizantes de crecimiento o de madurez, todo así, ¿no, compañeros? Bien dicho, compañeros, este tipo de riego de sistema de goteo es muy importante, más que todo, pero sí sería adecuado también viendo la realidad de nuestra zona.
¿no? En nuestra zona de Sicuani, mayormente, ese tipo de riego no lo aplicamos. ¿Con qué fin? Con el fin de que en nuestro terreno es más que todo, puede ser, digamos, el tipo de suelo, ya sea arcilloso, en algunas partes sí son rocosos, no, pero mayormente son, digamos, tierras, digamos, de capa arable, pero casi de buena, pero no se puede absorberse, ¿no? Pero este tipo de riego, ¿en qué zonas más que todo se aplica? En las zonas de costa. ¿Por qué? Con el fin de que estos digamos, son terrenos o tierras que son areniscas o son limosos, ¿no? Que mayormente el agua se va a estar absorbiendo más rápido. Entonces necesita que este riego, que como es goteo, entonces constante está goteando, constante es el goteo hacia la planta, entonces va a seguir manteniendo la humedad hacia la planta y hacia el suelo. ¿No? Ese es el fin. Y en cuanto de este riego, más que todo, es muy, como que dice, muy eh, así, en la parte, digamos, de administración de nuestro agua es muy importante. ¿Por qué les digo, compañeros? Porque en este tipo de riego vamos a minimizar la calidad de agua. ¿Por qué? Porque no vamos a, digamos, en cuanto en sistema de riego por gravedad o sino riego por aspersión, o sea que vamos a necesitar una cantidad de agua y vamos a desperdiciarlo. Pero en cuanto de este riego no vamos a desperdiciar. Eso es uno. Otro, en cuanto, digamos, para el uso o el mantenimiento va a ser más adecuado. Digamos, cuando nosotros vamos a tener un riego, digamos, por inundación, vamos a requerir mayor personal. Otro. Dos, también vamos a requerir mayor cantidad de agua. Y a la vez vamos a hacer un desperdicio de agua. Y puede ser charcos de agua, puede ser también algunos, digamos, pudrimientos del mismo dicho, digamos, de la planta, de las raíces. Nos ocasiona muchas cosas. Y también no se va casi, o sea que no se va a regarse uniformemente en cuanto de las plantas, ¿no? Pero en este tipo de riego sí nos va a permitir. Lo único, las desventajas de este tipo de riego es cuál es la parte de economía. Sí, verdaderamente en este tipo de riego vamos a requerir una economía fuerte para adquirir digamos, los equipos donde realmente nos va a realizar o nos va a rendir, digamos, al posterior, ¿no? Tendremos que hacer, digamos, de asociación de dos personas o tres, ¿no? Para así instalar esas válvulas, digamos, cajas de concreto, tuberías, estas cintas, entre otros, compañeros, ¿no? Pero también otras desventajas, también tiene que haber un personal capacitado, un personal netamente que sepa de digamos, de este área, de esta materia, para así, de esa forma, puede administrar o puede suministrar, digamos, en cuanto el manejo de este riego, ¿no? Más que todo. Pero también este riego nos da casi la uniformidad digamos, en cuanto, digamos, de la parte de productividad, ¿no? Entonces, por lo cual, compañeros, más que todo, yo diría este riego sí es muy importante, pero sí de mayor costo, de mayor economía. Pero sí, si nosotros nos hacemos un trazo al posterior, hacia el futuro, perdón, nos hacemos un sueño, digamos, de sembrar, digamos, 5 hectáreas, 6 hectáreas, entonces, por lo cual nosotros, con este tipo de riego, esos gastos que hemos ocasionado, podemos nosotros así recuperar, en otras palabras, vendiendo el producto, ya sea, digamos, haciendo exportaciones de esa forma, ¿no? Entonces, por lo cual, este riego también sí es muy importante, digamos, cuando nosotros tenemos, digamos, de poca agua también, de esa forma, para regarlo, compañeros. Más bien, dicho esto, más bien, gracias, más bien, este momento lo hice este trabajo con mucho cariño para esta unidad didáctica. Espero que les haya gustado, pero sí, me ha faltado algunos, digamos, algunos materiales para así hacerlo, digamos, en cuanto al válvula, en cuanto así, pero en cuanto cuando vamos a nosotros, compañeros, ejecutar en nuestro trabajo, en nuestro proyecto como este tipo de riego, algún momento nos va a tocar, tenemos que nosotros estar preparados. Más que todo el estudio, más que todo el estudio del suelo, uno, el estudio del agua, ¿no? Cantidad de caudal de agua que nos bota. Si no, digamos, compañeros, si tenemos poca agua, nos hacemos una instalación, digamos, de los válvulas de buena calidad, digamos, pozas de buena calidad o de alto volumen, ¿no? Que nos pueda almacenar agua, pero no tenemos agua. Entonces de nada sirve. Eso sería un insulso, botar el dinero
digamos, para nada, ¿no? Que no vamos a recuperar a lo posterior, compañeros. Entonces, para lo cual nosotros tenemos que estar preparados para esos tipos de trabajo en nuestro campo de trabajo, donde vamos a salir al posterior, ¿no? Para lo cual nuestro fin de un técnico de en producción agropecuaria es minimizar, más que todo, hacer alcanzar esa agua, lo que poco que tenemos, a mayor cantidad de las plantas. Eso es nuestro sueño y más que todo no desperdiciar el agua, ¿no? Eso es todo, compañeros, y gracias más bien. Eso es más que todo lo que he presentado en este momento, este trabajo de sistema de riego por goteo y la unidad didáctica de riegos, ¿no? Gracias más bien, compañeros. Muchas gracias por el tiempo que me han dado, ese tiempo que ustedes se dan para observar este video, y más que todo ha sido una experiencia para así de esa forma podemos nosotros al posterior en nuestro trabajo podemos palpar de ese tipo de trabajo, ¿no? Muchas gracias, compañeros, y gracias con todos, y muchas gracias, ingeniero Margos.